Bienvenidos a un nuevo evento de Somos Uruguay. El Sistema Nacional Integrado de Salud va a ser la piedra angular de las palabras de la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz. 6 años de la creación de este sistema. Casi todo el Uruguay público en este sistema. Preguntas, muchas. ¿Qué dicen desde el lado privado? Buenísimo para que usted disfrute esta línea de encuentro. ¿Cómo se para su gente frente a cómo va marchando el sistema? Bueno, yo creo que hay una experiencia acumulada de lo que fue la vieja DICE, donde los trabajadores teníamos la obligación de afiliar a una mutualista y que cuando dejábamos de trabajar nos quedamos sin cobertura de salud. Hoy ya lleva casi 6 años el Sistema Nacional Integrado de Salud, donde mantenemos después de terminar la vida activa, cuando nos jubilamos, ese derecho. Creo que es tratar de una reforma estructural, progresiva, que es ir paso a paso. Hoy ya hay más de 2,5 millones casi de ciudadanos que están cubiertos y teniendo la opción de elegir entre lo público y lo privado. María Julia Muñoz, si usted fuese ministra le tocaba hablar, estuvo en ese lugar. Un mensaje para la colega. Bueno, por suerte le toca a ella y en realidad muchísimo éxito lo va a tener porque es una gran trabajadora, ha dedicado muchísimo tiempo a todo lo que tiene que ver con la salud de los uruguayos y uruguayas, así que le va a ir muy bien. Y estos eventos son muy importantes para colectivizar entre no solamente las personas que dirigen instituciones de asistencia médica, sino personas vinculadas a la salud como integrantes del Banco de Previsión Social, ciudadanos que quieren acercarse. Creo que es muy bueno dar a conocer el mensaje de los ministerios en relación a la salud en estas cosas. Gonzalo de Aspitarte, gerente general de IBM Uruguay, bienvenido a esta línea de encuentro. ¿Qué se espera de la palabra de una ministra de Salud Pública en un momento que arranca una campaña electoral? Y bueno, supongo que, como siempre, nos van a hacer un resumen con la situación del Ministerio, de la situación de la salud en Uruguay. Y espero también unas perspectivas un poquito de futuro y, bueno, hasta aclarar algunos inconvenientes que hubieron de repente, seguramente en la parte de preguntas. En este tipo de eventos se da para ese tipo de cosas, para profundizar en temas que han pasado y, bueno, y hablar un poquito del futuro. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Somos Uruguay por invitarnos y en especial a Mario. La verdad que agradecerles muchísimo y un ambiente muy distendido y muy contenta de estar acá con ustedes. Bienvenidos a todos los invitados extranjeros y bueno, un placer tenerlos aquí con nosotros. Así que bueno, si les parece voy y ponemos la presentación. Vamos a ir viendo un poquito cuáles son los temas que vamos a ir abordando. La primera cuestión es los resultados y la forma en que llegamos a cómo trabajamos en el tema accesibilidad y equidad, uno de los principios rectores de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿verdad? La accesibilidad y equidad y por lo tanto aquí lo vamos a abordar. Por otro lado, ¿cuáles son los logros en salud? ¿Verdad? Aquellos resultados medibles y por lo tanto de los cuales nos sentimos muy orgullosos y los desafíos obviamente que presenta nuestro sistema de salud. Bien. La primera cuestión decíamos entonces la accesibilidad, ¿verdad? Accesibilidad y equidad. Recordando que la accesibilidad tiene 3 componentes, ¿verdad? La accesibilidad económica, la geográfica y la cultural. Empecemos entonces por la accesibilidad económica con 2 principales vertientes. La vertiente, el seguro de salud, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado lo que son la disminución de las barreras económicas al acceso, ¿verdad? Con la disminución de ticket y órdenes. Yo les quiero recordar a todos que el año pasado la Organización Mundial de la Salud hablaba, ¿verdad? Como su principal consigna, lograr la universalización de la cobertura. Y aquí les recuerdo que hacia el año 2005 apenas 600.000 uruguayos tenían seguro, ¿verdad? A través de DICE. Ese seguro que además era un seguro que aseguraba solamente al trabajador formal, ¿verdad?
Y cuando se crea el FONASA, lo que estamos viendo es cómo se fue incrementando esa cobertura, llegando hoy a 2.300.000 uruguayos cubiertos por FONASA. Pero acá lo que quisiera señalar, si ustedes ven acá, el seguro solamente abarcaba al trabajador formal cuando hoy, ¿verdad?, se asegura al núcleo familiar. Acá hay dos cosas importantes que para los que ya, los conocedores y los uruguayos, ¿verdad?, es bien conocido, pero me parece importante destacar que esta reforma de la salud, en los aspectos que tienen que ver con el modelo de financiamiento, está ligada a dos cosas. La primera cuestión es la reforma tributaria, y esto no es menor. Recordar a ustedes que la reforma de la salud está inscripta en una serie de reformas, ¿verdad?, y una serie de políticas de reformas en todo lo que tiene que ver con el Estado. Y por otro lado, está también ligada a la desprecarización o la formalización del empleo. También es cierto entonces que no solamente, tenemos ya solo a los trabajadores formales. Primero, hay muchos más trabajadores formales, y eso es un orgullo decirlo, pero además también se asegura al núcleo familiar. Y esto sí es lo que estamos viendo en la siguiente gráfica, donde ustedes están viendo cómo a partir del año 2004 empieza a ascender, ¿verdad?, la cobertura en la población, donde están los trabajadores privados formales, pero ingresan otros colectivos, los trabajadores públicos, los menores, los cónyuges, los pasivos. La idea es que ustedes saben que hay un cronograma preestablecido, por lo cual en el año 2016 aproximadamente 2,5 millones, 2.600.000 uruguayos ya van a estar con cobertura FONASA. O sea que el sistema se sigue universalizando, pero alguna cuestión que me parece importante decir, y esa es una diferencia en nuestro sistema con los otros, ustedes saben que nuestro sistema no tiene solamente... No solamente hablamos nosotros cuando hablamos de universalización de la cobertura de cantidad de afiliados, sino qué implica estar afiliado en el FONASA y por lo tanto los paquetes prestacionales que tienen. Lo cierto es que el ingreso al FONASA, ¿verdad?, con ese cronograma preestablecido, es un ingreso de alguna forma secuenciado, ordenado, ¿verdad?, pero que se va cumpliendo paulatinamente. Bien, capaz que debía haber dicho para los invitados extranjeros que en realidad somos 3 millones de uruguayos, por lo tanto, avisarles de que casi todos los uruguayos prácticamente ya estamos comprendidos en la cobertura FONASA. Esto no quiere decir que el resto de los que estén no tengan cobertura de atención médica, todavía no están comprendidos en este seguro. Bien. Pero uno puede tener la cobertura, ¿verdad?, puede estar asegurado, pero resulta que después puede no poder llegar a su prestador porque no tiene cómo pagar los costos de los tickets y órdenes, ¿verdad?, moderadores. Pero ustedes saben que en realidad se ha trabajado en una política bien importante, ¿verdad?, de disminución justamente de estas barreras económicas. Aquí están algunas de las medidas que se han tomado, ¿verdad? Ustedes saben que Papá Nicolau y mamografía, justamente como exámenes que nosotros consideramos prioritarios, son gratuitos. Cómo se estableció la gratuidad de la interrupción voluntaria del embarazo, la gratuidad en métodos anticonceptivos, un tope que actualmente está en 800 pesos para cualquier estudio o consulta. Un solo ticket para el tratamiento antibiótico, es decir, esto es bien importante porque si uno tiene que recibir antibióticos por 10 días, antes se fraccionaban muchas veces las cajas y por lo tanto requería 3 tickets para completar el tratamiento. Actualmente con un solo ticket se le da la cobertura total de los antibióticos que requiere, ¿verdad? La rebaja de ticket para consultas y para los medicamentos de las enfermedades más prevalentes, ¿verdad? Tanto la hipertensión, la diabetes, como también las enfermedades que tienen que ver con la depresión y enfermedades mentales. En imagenología, el ticket único por región, ¿verdad?, para las tomografías o para las resonancias, independientemente de que pueda requerir distintos enfoques o que requiera anestesia o contraste. La eliminación de la tasa moderadora para quimioterapia y radioterapia, todos elementos en realidad, y seguramente en poco tiempo vamos a tener algunas noticias más porque estamos trabajando en ello para seguir justamente disminuyendo estas barreras económicas.
Bien. Pero además de la accesibilidad, yo les decía, accesibilidad económica, pero además la accesibilidad en materia geográfica. Y ustedes saben, porque así lo hemos manifestado, la importancia que le damos, ¿verdad?, a todo el tema de llegar con atención de calidad al medio rural. Yo siempre digo que había una inequidad muy grande entre Montevideo y el interior. Es cierto, todavía sigue habiéndola, pero también es cierto, y acá hay que marcarlo, que también existe una inequidad entre las capitales departamentales y el medio rural. Estamos llegando al medio rural, estamos llegando con calidad. Hay distintas medidas que hemos emprendido en este momento. Además, se hicieron cursos de reperfilamiento para los equipos de salud rural en Salto, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, realmente donde hay muchísimo entusiasmo, pero además mucha calidad también. Estamos en este momento... está fallando el tribunal de un premio a nivel nacional a las buenas prácticas en salud rural que le llamamos Dr. Vladimir Roslik, justamente haciendo memoria a los 30 años de su asesinato, un médico muy comprometido, ¿verdad?, con San Javier. Yo lo que me parece importante destacar es esto, y este es el razonamiento que tenemos que hacer y quienes tenemos la responsabilidad de administrar prestadores de salud, recordar algunas cuestiones. Cuando uno piensa en salud rural, estamos pensando que el equipo de salud está trabajando solo. Uno en el hospital, cuando tiene que resolver un problema de salud, un evento de salud, siempre tiene un compañero para preguntarle, siempre tiene otro equipo para trabajar con él y por lo tanto tomar la resolución. Pero cuando uno está en el medio rural, a veces está muy solo. Y realmente necesitamos muchísima calidad en esos equipos de salud rural, con mucha capacidad de resolutividad, como para enfrentar al 90% de los eventos de salud que se les presentan. Por lo tanto, la necesidad que tenemos en este sentido de capacitar, de estar continuamente actualizando los conocimientos de esos equipos de salud rural. Por suerte, también lo quiero decir, esto ha sido entendido por los prestadores. En general, ustedes saben que en el interior la mayoría son los prestadores FEMI y ACE. Existen algunos otros prestadores, pero lo bueno es que estamos trabajando con todos. En ese sentido, nos enorgullecemos de esto. Bien. Pasamos a otra cuestión, la accesibilidad en lo cultural y en lo social. Y acá nosotros no podemos olvidar que hubo poblaciones discriminadas por muchísimo tiempo y seguramente todavía nos falta avanzar en este sentido. La primera cuestión que la reforma de la salud siempre nos olvidamos, por suerte, porque ya nos olvidamos, porque ya lo incorporamos. Pero los adolescentes, previo a la reforma de la salud, eran atendidos hasta los 14 años por los pediatras y después por los médicos generales. Cuestión a la que verdaderamente no se adaptan los adolescentes. La creación del programa de salud integral del adolescente en ese sentido ha sido un importante avance en el cual los prestadores además se han visto muy comprometidos y que estamos teniendo logros en ese sentido. Pero también las mujeres en aquel entonces, ¿verdad?, que no podían acceder al aborto, de alguna forma sufrían la discriminación en los servicios de salud, en muchos servicios de salud. La interrupción voluntaria del embarazo en ese sentido es un factor de inclusión. Los centros libres de homofobia, y acá recordar toda la política de derechos que se ha desarrollado en estos últimos años y todo lo que nos queda hacer, ¿verdad?, con las poblaciones LGBTG. Las políticas en salud mental, también la inclusión, ¿verdad?, de aquellos que padecen determinadas afecciones psiquiátricas en distintos momentos de su vida, y ni que hablar de las adicciones, que también en este momento ustedes saben que tenemos políticas muy importantes para justamente con acceso para ellos y sobre las que todavía tenemos mucho más para trabajar. Así que decíamos, bueno, los componentes de la accesibilidad, ¿verdad?, económica, geográfica y cultural. Si uno lo mira bien, accesibilidad y equidad son dos conceptos que caminan juntos. Es imposible pensarlos uno por fuera del otro, pero algunos otros aspectos que nosotros tenemos que marcar en referencia a los logros en cuanto a la equidad. La primera cuestión, previo a la reforma de la salud, recuerden la gran inequidad que había entre el presupuesto, ¿verdad?, del sector público y el sector privado, donde el sector público, y acá
me voy a parar un poquito para hacer una aclaración. Cuando hablamos del sector público, siempre se habla o se tiende a hablar de ACE, que es lógico porque es el prestador más grande del país y es el prestador más grande del sistema público. Pero el sistema público no es únicamente ACE, es también el Hospital de Clínicas, es también Sanidad Militar, es también Sanidad Policial, es también BPS, es también el Banco de Seguros del Estado, son también las intendencias que tienen servicios de salud. Lo cierto es que los usuarios del sector público recibían la cuarta parte por usuario por año, ¿verdad?, que es lo que recibían en el sector privado. Hoy, si ustedes se fijan, todavía no hemos alcanzado la equidad total, todavía hay una diferencia, pero ustedes saben que hay una política activa de ir justamente equiparando los presupuestos. Pero además hay algunos otros instrumentos que hacen pensar y nos hacen enorgullecer de que nuestro sistema es altamente equitativo. Y cuando uno va a otros países, en realidad muchas veces ve esto. La primera cosa es que tenemos un fondo único, público y obligatorio. El FONASA es así, un fondo único, público y obligatorio. Esto en otros países es como impensable, ¿no? Hace poquito yo estuve en Perú o hablando también con la ministra de México, tienen un seguro para las poblaciones indígenas, un seguro para las poblaciones metropolitanas, otro para las áreas rurales. Eso genera inequidades el tener distintos seguros. Nosotros tenemos uno solo y eso es un elemento de equidad. Además, y esto sobre todo para los extranjeros que están hoy aquí, nosotros tenemos un seguro que es altamente solidario. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada familia aporta a ese seguro de acuerdo a su capacidad, ¿verdad?, de pago. Pero ese seguro le paga al prestador de acuerdo a las necesidades de cada uno de los usuarios. Es decir, se paga más justamente por los niños menores de 1 año, atendiendo justamente a las necesidades que esos niños tienen, ¿verdad?, del sistema de salud. Se paga más por las mujeres en edad reproductiva y se paga más por los adultos mayores. Así que nosotros decimos un seguro justamente solidario. Pero además hay una cuestión más. Todos los uruguayos y uruguayas tenemos algunas otras ventajas. El Plan Integral de Atención a la Salud, el PIAS, como le decimos nosotros. Todos los uruguayos, independientemente del prestador, tenemos el derecho a los mismos estudios, a los mismos tipos de consultas, a los mismos exámenes. Estemos en Bella Unión, estemos en Rocha o estemos en Montevideo, y sea cual sea nuestro prestador de origen. Ese es otro elemento de equidad y eso lo tenemos que ver. Eso también es una experiencia, prácticamente hay muy poquitas en el mundo con ese grado de equidad. La otra cuestión, un formulario terapéutico médico. Tenemos el derecho a los mismos medicamentos también, todos los uruguayos y uruguayas, independiente del prestador, independiente del área geográfica en donde estemos. Y el Fondo Nacional de Recursos, un fondo catastrófico, ¿verdad?, que financia tanto las cirugías cardíacas como los trasplantes y que todos y todas tenemos derecho también. Eso es una experiencia prácticamente inédita en el mundo y eso lo tenemos que señalar. Bien, estas son las cosas lindas. Hay otras no tan lindas, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Bien, ¿cuáles resultados en salud tuvimos? Con todos estos elementos decimos, bueno, trabajamos por la accesibilidad y por la equidad. Todos los equipos de salud a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. ¿Pero tenemos resultados o no los tenemos? Yo no voy a explicar muchísimo porque esta gráfica creo que la mostré hasta el cansancio. Quizá sea nueva para los invitados extranjeros, pero para los uruguayos es muy conocida. Una mortalidad infantil que viene en descenso ya hace muchos años, pero como ustedes ven, la reforma de la salud, y esto es justamente, arranca esta gráfica prácticamente el año 2005 aquí, y ustedes ven que sigue descendiendo, con obviamente mayor disminución en lo que es la tasa de la mortalidad posneonatal,
pero que inclusive sigue descendiendo en la mortalidad neonatal precoz. Ya estamos muy cerca de la tasa dura, cada vez nos cuesta más esfuerzo seguirla descendiendo, pero por ahora lo seguimos haciendo. ¿Cómo? Ustedes ya saben cuáles son las herramientas que nos hemos dado, ¿verdad? Aquella extensión del viejo plan aduana que tenía ACE, hoy ustedes saben que se extendió en edad, se extendió además a todos los prestadores de salud, hacemos visitas domiciliarias para los niños que tienen riesgo, ¿verdad?, en todos los prestadores. Tenemos un carnet de vacunas, ¿verdad?, que bastante ambicioso, un carnet de salud del niño y de la niña con determinadas características que deben ser cumplidas por todos los prestadores, y además pagamos metas justamente por mantener a este niño en salud. Y obviamente la pagamos antes, cuando su mamá estaba embarazada, porque sabemos que ahí ya se va sellando el futuro de ese niño. Bien, la mortalidad materna, esta gráfica ya la conocen los uruguayos, sigue descendiendo, y acá esta última bajada, no tenemos acá el dato de 2014, pero el último descenso seguramente también tenga que ver con el hecho de que, ustedes saben, la interrupción del embarazo sea realizada por personal sanitario en condiciones adecuadas. Esta es la principal medida que la Organización Mundial de la Salud recomienda justamente para evitar las muertes prevenibles por abortos provocados en malas condiciones. En Uruguay seguramente esto está influyendo para que siga descendiendo. Bien, pero además tenemos una política para las enfermedades no transmisibles, y acá quiero hacer una salvedad. En realidad ya no hablamos más de enfermedades no transmisibles, lo pongo así porque es como todos la conocemos. En realidad, en la Organización Mundial de la Salud se llaman enfermedades socialmente transmisibles. No es que se contagien por estar conversando con uno que tiene esa enfermedad, nadie se contagia por estar conversando con alguien que fumó. Pero lo cierto es que los hábitos de alguna forma se imitan, y es lo que los hace socialmente transmisibles. Así que, en realidad, recordarles a ustedes nuestro liderazgo en la política de control del tabaquismo, y en el último año yo solamente voy a destacar, porque para los uruguayos ya están medio aburridos de sentirme hablar de esto, pero destacar algunas cuestiones del último año. En el último año, primero, con los ex trabajadores de Philip Morris, se crea una cooperativa que el Ministerio hace un convenio con ellos, y que hoy se convierten en promotores de salud y fiscalizadores de las normas de tabaco. Se crea uno de los 3 centros regionales en cooperación de lucha contra el tabaco en el mundo, y que lo crea también con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Hace poquito el Parlamento aprobó, y justamente teniendo esta condición de que el tabaquismo es socialmente transmisible, la ley de prohibición absoluta de la publicidad, lo cual nos está haciendo pensar que en unos años nuestros adolescentes, al no ver esa propaganda, no van a ser fumadores, y por lo tanto estaríamos llegando a generaciones prácticamente donde el tabaco sería algo muy raro. Y por otro lado, hace 48 horas nomás, nuestro Parlamento aprobó el protocolo para el combate al comercio ilícito del tabaco, para evitar entonces el tema del contrabando, ¿verdad?, del tabaco. Así que estamos bien contentos y llegaremos a la conferencia de partes que se realiza este año en octubre en Moscú, justamente con muchos avances en esta materia. Una materia que además, ustedes saben, ha reducido en 450 infartos menos de miocardio por año. Nos faltan muchos años para poder medir el impacto que ha tenido en los cánceres, pero hace unos poquitos días también se publicó un estudio, ¿verdad?, de los años de vida perdida por el tabaquismo, y ustedes han visto que es muy importante, y además por la discapacidad generada por el tabaquismo. Bien. Pero además, no solamente trabajamos en el control del tabaquismo, en alimentación saludable. Ustedes saben, la promulgación de la ley de cantinas saludables, ¿verdad?, sobre todo en los ámbitos escolares y liceales, donde están justamente enseñando desde pequeños una alimentación adecuada y por lo tanto la prevención de estas enfermedades socialmente transmisibles. La promoción del ejercicio físico, donde acá justamente hoy que tenemos 2 intendentes, decir que los intendentes han sido para nosotros los socios fundamentales junto al Ministerio de Turismo y Deporte y muchas organizaciones civiles, por suerte los prestadores también, así que felicitaciones a todos en ese sentido.
Y una cuestión más, yo puse acá el tema de la violencia doméstica. Lo pongo porque la violencia también es una enfermedad socialmente transmisible. Causa mortalidad, causa morbilidad, genera muchas secuelas en nuestra sociedad. Hemos trabajado muchísimo. Hoy las personas denuncian el tema de la violencia doméstica, tenemos mecanismos justamente para protegerlos en ese momento a las víctimas. Todavía no hemos abordado el tema de los victimarios y es un tema que deberemos abordar. Si no abordamos el tema de los victimarios, acá como hablamos de las víctimas que tienen el círculo de violencia, los victimarios también. Recordemos que la mayor parte de los victimarios fueron víctimas de violencia doméstica. Si queremos una sociedad inclusiva en vez de una sociedad que margina, necesariamente tendremos que trabajar con los victimarios. Aunque dé mucha bronca en el momento, pero en realidad también es nuestra obligación como sociedad. Bien, acá algunos de los pictogramas que tienen que ver, unos con mayor dramatismo, otros con menos dramatismo en cuanto al tema del tabaquismo, y acá algunos bastante más lindos, ¿verdad? Que tiene que ver con la promoción de hábitos saludables, una imagen a la que ya los uruguayos nos acostumbramos, ¿verdad? En nuestras plazas, y bueno, los niños como los queremos, ¿verdad? Comiendo alimentación saludable. Bien, otra política, y acá está justamente la directora del Instituto Nacional de Trasplante, y esto lo pongo porque en realidad yo era una de las que también me olvidaba hasta que fui al exterior. En el Uruguay, si alguien requiere un trasplante, bueno, obviamente va a estar en una lista y seguramente cuando aparezca un órgano compatible, después de esa lista se le hará el trasplante. Pero no tiene dificultades en cuanto al financiamiento, es accesible para todos los uruguayas y todos los uruguayos. Esto no es así en el resto del mundo. Ustedes saben que en el resto del mundo, y por eso lo señalo, porque a veces nos olvidamos, en el resto del mundo si alguien requiere un trasplante, lo más probable es que tenga que hipotecar su casa, su auto, la educación de sus hijos y más. Y seguramente no alcance. Así que me parece que es una de las cuestiones que los uruguayos y uruguayas nos podemos sentir sumamente orgullosos. Bien, no quiero dejar de recordar, y acá que está buena parte está ACE y está el BPS, de algo que no es de una... En realidad lo contamos como entre las patologías no transmisibles, pero lo cierto es que hasta hace unos años acá, previo a la reforma de la salud, si alguien tenía cataratas o algunas otras patologías, se quedaba ciego, porque no podíamos acceder. Hoy no solamente, hace pocos días se conmemoró en el Hospital de Ojos, ¿verdad? Y con BPS, con ACE, pero además todo el pueblo conmemoró las 50.000 cirugías de ojos. Y acá yo quiero decir una cosa. Esto no es solamente importante para ACE o para BPS. Primero, porque trabajadores del sector privado, algunos de ellos tienen convenios también para acceder a este tipo de cirugías. Pero la otra cuestión, y me parece bien importante, es que los recursos humanos que ahí se forman son para todo el sistema, para todos los prestadores. Por lo tanto, acá los uruguayos ganamos todos. Y ni que hablar del agradecimiento que tenemos a la solidaridad del gobierno y el pueblo de Cuba por este Hospital de Ojos. Vamos a ver un poquito las enfermedades transmisibles. Es cierto que no ocupan el mismo lugar en nuestro país, pero también hemos trabajado muchísimo para esto. Y acá me parece importante señalar que si bien teníamos previo a la reforma de la salud un cronograma de vacunas, ¿verdad? Un certificado de esquema de vacunación ya sumamente ambicioso, la reforma de la salud incorpora nuevas vacunas, la última de ellas, la segunda dosis de la varicela, ¿verdad? Este año. El año pasado se había incorporado la vacuna contra el HPV para las adolescentes en la cohorte de las que van cumpliendo 12 años. Obviamente estamos hablando de enfermedades. Esta cobertura en vacunación obviamente nos hace tener buenos resultados en cuanto a las enfermedades transmisibles, ¿verdad? Y de hecho, ustedes saben que hay enfermedades eliminadas, y acá se les nombra algunas: el tétanos neonatal, la difteria, poliomielitis, la rubiola congénita, la rubiola, el sarampión, enfermedades controladas como tos convulsa, parotiditis y hepatitis B, enfermedades que han disminuido su frecuencia, la meningitis, Haemophilus B, y los casos graves de varicela.
y una marcada disminución de los brotes de hepatitis A y disminución de hospitalizaciones por neumonía bacteriana en niños. De hecho, acá en esta gráfica lo que les estamos mostrando es cómo ha descendido la hepatitis A, los casos de hepatitis A, y tiene que ver obviamente con la vacunación contra la hepatitis A. Y una cuestión que no la puse acá, pero me parece que es necesario resaltar y señalar porque es un orgullo también, que prácticamente ya no hay más en el país transmisión vertical del virus del VIH, ya no hay más. Por lo tanto, ya no van a nacer nuevos niños portadores seropositivos para el VIH. Bien. Los desafíos ahora, porque no los quiero aburrir, que están ustedes comiendo y aparte no los quiero desconcentrar y es una jornada linda para también conversar otras cosas. Obviamente, uno de los desafíos es continuar nuestro cronograma, ampliando la accesibilidad y la equidad. Esto incluye continuar con el cronograma de incorporaciones FONASA. Les recuerdo a todos ustedes que hay una buena parte de los pasivos que aún no han ingresado y que van a estar ingresando y que ya está definido. Pero además continuar disminuyendo las barreras económicas, culturales y geográficas. Cada vez más queremos a la población más incluida, una población que sienta servicios amigables, pero además llegando al medio rural, llegando a aquellos lugares donde verdaderamente es difícil. Avanzar en la estrategia de redes integradas de servicios de salud. Acá la idea es que entre los prestadores nos arreglemos, tengamos convenios de complementación y el usuario llega, por lo menos en el primer nivel de atención, al servicio más próximo, pero además si tiene un accidente al otro lado del país, bueno, lo puede atender el servicio que obviamente está y los arreglos y el tránsito del usuario en realidad sea una cuestión que lo arreglan los prestadores entre sí. Por lo tanto, pensamos que la integración del sistema nacional con lo que es la complementación de los distintos prestadores ha sido una ventaja sustancial. Creemos que esto podría pensarse que es un programa, la Red Oncológica Nacional. Sin embargo, lo coloqué acá como un tema de accesibilidad porque ustedes saben que los servicios de radioterapia en el interior de nuestro país prácticamente son muy poquitos. Hay en Tacuarembó, hay en Florida, Paysandú y prácticamente no hay más en el resto del país, con lo cual pacientes que están con enfermedades oncológicas a veces tienen que trasladarse muchísimos kilómetros en la ruta. Estamos trabajando en ese sentido. Ustedes saben que trabajamos en el programa de cáncer desde la prevención hasta los cuidados paliativos, que hay toda, además, una guía de cuidados paliativos que se ha extendido a todo el territorio nacional, pero nos falta todavía y una de las cuestiones que nos cuesta todavía más es el tema de la radioterapia. En Maldonado se está trabajando, Maldonado y Rocha juntos, para un centro de radioterapia que estaría ubicado en Maldonado. Otra cuestión que también uno podría pensar, esto sería parte de un programa, pero es una política también de accesibilidad y equidad, el sistema de atención de emergencias y urgencias. En este momento estamos próximos a inaugurar un sistema de traslados para el interior, para madres materno-perinatal, ¿verdad? Porque es en esas primeras horas, ¿verdad? O en esas horas también en el embarazo, donde se juega muchas veces el pronóstico futuro de esa mamá y de ese recién nacido. Pero la idea es avanzar en los siguientes periodos y va a haber que avanzar así, ¿verdad? Tanto en la atención en rutas como todos los otros aspectos que implica el sistema de atención a las urgencias y emergencias, siendo conscientes, primero, que tenemos retrasos en este sentido, pero que es una de las cosas, no es que nos hayamos olvidado ni que no hayamos querido, no hemos podido, pero sí es uno de los desafíos a continuar trabajando. Otro aspecto, y esto sí lo quiero señalar muy bien, el cambio en el modelo de atención. Acá venimos trabajando a paso firme, pero con una incomprensión en buena parte de los prestadores y de los profesionales de la salud. ¿A qué me refiero? De alguna forma, yo por lo menos, y la mayor parte de los médicos que están hoy aquí, fuimos formados en una atención, ¿verdad?, a la enfermedad,
una atención hospitalocéntrica y de alguna forma centrada en nosotros los médicos, en vez de en el usuario, nosotros en los médicos. Hoy queremos ir a otro sistema. Queremos ir primero a un modelo centrado en la salud. Por eso el sistema de salud paga por tener controladas embarazadas, niños, adolescentes, adultos mayores. Porque queremos en realidad pagar por mantener la salud y que nuestros equipos de salud trabajen para eso. En segundo lugar, esto no quiere decir que no atender la enfermedad cuando aparezca, por supuesto. Por otro lado, queremos avanzar en la concepción del equipo de salud del primer nivel de atención. Y acá hay que tener en cuenta algo que yo dije hoy en el medio rural, pero también se da para el primer nivel de atención. El primer nivel de atención tiene que ser altamente resolutivo. Nosotros no podemos, por ejemplo, yo sé que muchos prestadores quizá tengan la idea de que el médico del primer nivel no sabe indicar bien una tomografía o una resonancia. Quizá lo que haya que poner es algún control, pero tienen que poder tener la capacidad de derivar, la capacidad de indicar estudios, por complejos que sean, la capacidad de indicar medicamentos que puedan ser complejos, y en realidad eso no va a aumentar los costos del sistema, al contrario, los va a bajar. Porque ¿qué es lo que sucede? Si yo soy un hipertenso, voy a un médico general y el médico general lo deriva a una hipertensión común y corriente al cardiólogo. Después voy al cardiólogo. El cardiólogo recién ahí me manda los estudios. Estamos pensando además los periodos que están pasando. Recién ahí va a hacerse los estudios. Vuelve otra vez meses después para los estudios. Ahí aumentaron los costos de transacción del sistema. Lo que tenemos que hacer es controlar qué es lo que se indica y evitar una medicina defensiva. Pero el primer nivel de atención tiene que resolver. Y tiene que poder resolver el 80-85% de los problemas de salud. Ese es el modelo que nosotros elegimos, pero además es un modelo, primero, mucho más humano, mucho más holístico. El cardiólogo solamente le va a resolver el tema del corazón y la presión y los vasos sanguíneos, pero no va a ver la integralidad de esa persona, porque esa persona, además de tener un corazón, por suerte tiene otros órganos, por suerte vive en un medio ambiente, en una familia, donde obviamente aparecen los determinantes sociales con los que se enferma. Voy a pasar más rápido para evitar aburrirlos. Las políticas de recursos humanos. Acá trabajamos, ustedes saben, muy seriamente, pero también es cierto que lo vamos haciendo paulatinamente. En principio, estamos completando los censos por profesión. Ustedes saben que se han hecho censos para médicos, para enfermeros, para psicólogos, para nutricionistas. Esto nos permite a nosotros saber cuántos son, cómo se formaron, en dónde se formaron, qué nivel de capacitación tienen hoy, en dónde viven, pero necesariamente tenemos que avanzar en todas las profesiones de la salud. Reglamentar todas las ramas de la actividad profesional en la salud, sin lugar a dudas. La formación planificada, la capacitación continua, como decíamos hoy, y la recertificación por la cual tanto está peleando el colegio médico, seguramente no tenga que ser un tema exclusivamente de los médicos y haya que trabajar en la recertificación de todos los profesionales de la salud. Para esto seguramente va a pasar un tiempo. El incentivo para la erradicación en el interior. Si queremos que la gente se vaya a vivir al interior y brinde atención en el interior del país, primero tiene que tener determinadas condiciones de vida, determinadas condiciones de vivienda, pero también tiene que tener el acceso a la formación y a la capacitación de calidad y tiene que tener un incentivo económico, sin lugar a dudas. Políticas salariales adecuadas, promoviendo los cargos horizontales en un único sector. Esto es lo que nosotros queremos, en definitiva, es que la gente no viva para trabajar, sino que trabaje justamente para vivir adecuadamente. Y en realidad lo que tenemos que pensar es que cuando también un sector del ramo de la salud aumenta muchísimo sus ingresos, es probable que esté condenando a los otros. El desarrollo de una cultura de la calidad. Hablamos muchísimo este año, ¿verdad?, en la Convención Médica, sobre estándares de procedimientos y una cultura de seguridad del paciente, que es correcta y la necesitamos. Pero también tenemos que generar la cultura de la calidad y, por lo tanto,
comprometer a nuestros recursos humanos justamente en brindar una atención de calidad. Pero además, ustedes saben que trabajamos y que tenemos políticas de tecnología en salud que abarcan tanto los medicamentos como el equipamiento. En este momento estamos trabajando en una ley de una política farmacéutica nacional. Bien, nuevos programas que deberán aparecer próximamente en el marco de un sistema nacional de cuidados que todos esperamos y todos queremos. Obviamente la rehabilitación tiene justamente una jerarquía importante. En esto también tenemos que decir que seguramente en el Montevideo no hay demasiadas dificultades, pero cuando uno va hacia el interior, acá las dificultades aparecen y por lo tanto deberemos trabajar en la creación de una red de rehabilitación. Y por otro lado, y esto es una cuestión mía, ¿no?, el programa del varón. Avanzamos en el programa de los niños, avanzamos en el programa de las mujeres, avanzamos en el programa de los adultos mayores, de los adolescentes, pero en el Uruguay tenemos muchos cánceres de próstata, tenemos uropatías obstructivas que terminan en insuficiencia renal, tenemos las disfunciones eréctiles y de alguna forma tenemos pocos urólogos. Por lo tanto, deberemos trabajar seguramente brindando también las herramientas para que el primer nivel de atención pueda derivar en forma adecuada y como corresponde. Bien, y yo en verdad, no más que para terminar, traje una frase de nuestro presidente Pepe Mujica, que él dice: gobernar es también convencer, desmontar resistencias. Y bueno, y yo lo que quiero hacer esta noche es convencerlos de que tenemos algunas fortalezas, tenemos algunas debilidades y podemos seguir trabajando para justamente mejorar nuestro sistema nacional de salud, sobre todo la calidad de vida de todos los uruguayos y uruguayas. Así que muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas para formularles, trasladarles de los invitados de hoy. Comenzamos ya mismo. ¿Cómo no? Esta pregunta dice: apuntando a la redistribución de los médicos especialistas, ¿en qué se basa el Poder Ejecutivo para promover topes salariales para los médicos e igual remuneración para especialistas y no especialistas en un país en el que existe libertad de trabajo para todas las profesiones y ninguna tiene techo salarial? Es verdad, eso, la primera cuestión es verdad. La otra cuestión no lo planteamos para ahora, pero sí planteamos una cuestión que me parece que es básica para poder avanzar todos en salud. Nosotros precisamos especialistas, pero precisamos los especialistas del primer nivel de atención también, por lo que recién decíamos, y precisamos las otras profesiones de la salud. De alguna forma, yo creo que hay una dificultad acá, que cuando laudamos por sectores y ramas de la actividad, que son muchas en salud, de alguna forma cuando unas aumentan comprometemos las posibilidades de aumento de las demás. Y necesariamente los necesitamos también. Por lo tanto, lo que yo creo que en un futuro se deberá trabajar de alguna forma en políticas salariales para todos los trabajadores de la salud. Y la otra cuestión, si entendemos que como un elemento de seguridad del propio paciente y del propio profesional es no trabajar 12, 14 horas, 16 horas, sino de alguna forma tener las posibilidades de trabajar en un único trabajo o en dos trabajos, pero recibir una remuneración acorde, todos los profesionales de la salud. Pasamos a otra pregunta. Es un comentario primero y luego la pregunta de la Asociación de Farmacias. Dice: nos parece muy bueno el anuncio de la firma del protocolo para el control de venta ilegal de tabaco. La pregunta es: ¿cuándo se hará el protocolo para prevenir la venta ilegal de medicamentos? Bueno, ustedes saben que en realidad esto lo venimos trabajando con el Ministerio del Interior y que recién por ahora lo hemos podido trabajar fundamentalmente en algunas ferias de Montevideo. Ustedes saben que sobre todo donde se comercializan medicamentos ilegales es obviamente Montevideo. A ver, cuando hablamos de la venta fuera de las farmacias es ilegal. Pero en definitiva acá trabajamos y están los intendentes también que también han ayudado muchísimo en esto, pero acá nos falta un tránsito bastante importante. Por eso una de las cuestiones es que apelamos muchísimo a las denuncias muchas veces que hacen los vecinos, ¿verdad?, los usuarios de las ferias que encuentran medicamentos obviamente en la feria, y de alguna forma lo que intentamos es
promover y explicar a los usuarios del sistema, a los ciudadanos, bueno, los riesgos que tiene esto, pero necesitamos, soy consciente de que necesitamos inclusive profundizar estas políticas. El Sistema Nacional Integrado de Salud es un sistema solidario y universal. No es posible que los municipales no lo integren. ¿Cuál es el horizonte para integrarlos? Sí, la idea, justamente, yo no dije cuáles eran los colectivos que no habían ingresado aún al FONASA y que obviamente todos somos conscientes que van a ingresar. En primer lugar están los policías, los militares, quedan algunos grupos de pasivos y quedan algunas personas más y quedan además los municipales. La idea es que para el año 2016 estén ingresando los municipales. Otra pregunta, ¿qué programa aborda la enfermedad socialmente transmisible, el alcoholismo? Bueno, ahí está. Nosotros en el tema del alcoholismo, ustedes saben que lo trabajamos mucho con salud mental como todas las adicciones. Acá es cierto que nos falta muchísimo avanzar. Se ha avanzado mucho en el año pasado en todo el tema del protocolo de los adolescentes que llegan alcoholizados. De alguna forma, bueno, primero el alcohol en el tránsito, ¿verdad? Que ustedes saben, y previo a la noche de la nostalgia, ya empezaron todos los controles, con buenos resultados además. Lástima que la gente, está bien, haya tomado conciencia de que en la noche de la nostalgia no se toma, pero sí toma el resto del año. Y por otro lado, se ha trabajado en el tema de los adolescentes. Los adolescentes llegaban alcoholizados a los servicios de salud, de alguna forma todos los equipos de salud, bueno, en ese momento lo ponían en posición de seguridad, un suerito y no mucha cosa más. Pero de alguna forma lo que empezó a hacer este protocolo es justamente tratar de que el equipo de salud de la emergencia que lo recibe se contacte con la policlínica atención integral al adolescente, tenga un protocolo de cómo dirigirse a la familia, cómo hablar con el adolescente. Esto en realidad lo enmarcamos en toda la política de combate a las drogas. Otra pregunta, dentro de los desafíos, ¿se encuentra un programa que atienda la salud de los trabajadores de la salud? Bueno, sí, uno de los desafíos es el tema salud ocupacional. Ustedes saben que se aprobó también hace poquito todo un protocolo, ¿verdad?, que tiene que ver con la salud ocupacional. Acá nos quedan, y esto es una dificultad porque el Ministerio... Yo hoy omití expliqué todo lo que era el sistema público de prestadores de salud, pero lo que no dije es que el Ministerio no es quien administra ACE y de alguna forma a veces queda confuso en la población, ¿verdad? El Ministerio es el órgano rector. Y en este sentido el órgano rector todavía tenemos dificultades por cuanto tenemos un cuerpo bastante pequeño de técnicos y de fiscalizadores también. Y esto deberán ser también de los desafíos que se deban en este sentido trabajar. Salud ocupacional, salud ambiental, salud en todas las políticas. Ustedes saben que el paradigma que promueve también la Organización Mundial de la Salud, además de la salud ocupacional, es la salud en todas las políticas. Cada vez que se instala un emprendimiento productivo, se debe analizar, se debe medir el impacto sanitario. Todavía tenemos dificultades, lo medimos en los emprendimientos más importantes, pero pensamos que en el futuro deba crecer toda esa situación. Siendo Uruguay un país con indicadores de alta tasa en cuanto a los suicidios, ¿qué hace el Sistema Nacional Integrado de Salud al respecto? ¿Cuál es la estrategia a corto y mediano plazo para atender esta problemática? Ahí está. Primero, ustedes saben que se lanzó el plan, ¿verdad?, de salud mental, que fue una prioridad de estos últimos años. En este plan de salud mental, ¿verdad?, donde se crearon distintas posibilidades de acceso a los servicios de salud y a una atención integral en salud, donde justamente uno de los grupos que se ha priorizado es el grupo que tiene con ideas suicidas, familiares de suicidas. Y por otro lado, ustedes saben que en este momento el plan de atención integral al adolescente, porque buena parte de estos grupos justamente son los adolescentes, ha empezado un trabajo muy importante, ha empezado en Colonia, pero bueno, ahora estamos viendo también de que llegue a Castillos y a algunos otros lugares, ir por áreas del país. La primera cuestión es que del suicidio cambiamos la política. Antes ustedes se acuerdan que no se hablaba, no se publicaban los suicidios y se decía no hay que hablar de esto porque esto puede ser como contagioso, se decía. Hoy creemos en todo al revés. Justamente comprometemos a toda la sociedad. Es más,
en este momento estamos enseñando a los adolescentes a detectar signos precoces en, por ejemplo, en los liceos, y ver cómo se arma todo el sistema de red de sostén, ¿verdad?, con toda la comunidad. Esto en Colonia realmente participamos hace muy poquito de un taller que fue realmente maravilloso y bien conmovedor. La otra cuestión es que, y se los quiero decir, en un momento esto no permite tener demasiados buenos augurios, pero sí se los quiero decir. La primera cuestión, cuando decimos que Uruguay tiene una alta tasa de suicidios, es verdad. La segunda cuestión es que buena parte de los países del mundo no registran los suicidios, con lo cual nosotros siempre aparecemos como con una tasa muy alta. Esa es una de las cuestiones. Pero la otra cuestión es que mientras en el mundo sigue ascendiendo en forma prácticamente vertical el aumento de los suicidios, Uruguay en los últimos años lo ha estabilizado. Por lo tanto, yo todavía no puedo, me parece que hay que ser muy precavido y uno no puede decir estas políticas que empezamos a implementar en salud mental ya están dando resultados. Yo creo que todavía es muy aventurado decir algo así, pero de alguna forma nos está mostrando que el hecho de haber empezado a hablar del fenómeno y haberlo empezado a compartir socialmente seguramente sea uno de los efectos positivos. Otra pregunta, ¿en qué proceso está la regulación de las empresas privadas de cuidados en el marco del Sistema Integrado de Salud? ¿Cuáles son las perspectivas del Plan Nacional de Cuidados para el próximo año? Bueno, ahí está. Ustedes saben que, recién decía Ernesto, se va a hablar de justamente el tema de los cuidadores. Se ha reglamentado el tema de los cuidadores, se han establecido algunas cuestiones. Por otro lado, ustedes saben que el tema de los residenciales hoy es una tarea compartida con el Ministerio de Desarrollo Social, y compartida, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que la discapacidad o el adulto mayor no se puede medicalizar todo, sino que hay distintos aspectos que el Ministerio de Salud Pública se encarga de reglamentar y de alguna forma fiscalizar, y otras van por el Ministerio de Desarrollo Social. Acá en realidad es una experiencia del sistema de cuidado que recién va a empezar, estamos en pañales, pero seguramente en la medida que vayamos desarrollándolo, vayan apareciendo algunos aspectos sobre los cuales continuar trabajando. Arquitecto Luis Taboada, usted es el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-África. Hay una delegación presente con nosotros. No es muy común. Explíqueme un poquito. No es nada común. Nosotros tenemos lazos con África que digamos, básicamente los lazos comerciales y los lazos políticos se canalizan a través de las embajadas. Uruguay tiene 2 embajadas nada más en África, que son Egipto y Sudáfrica. Recientemente se creó una nueva en Angola, pero la verdad es que con el resto de los países las comunicaciones y las relaciones son muy difíciles. Entonces, esto responde a una iniciativa de crear unos centros de negocios por ahora en 6 países en donde no hay representación diplomática, para estimular la creación de esos negocios, y hoy estamos en un proceso de formación de esos directores de centros para explicarles cómo es el Uruguay, qué oferta tiene, qué características tiene, y para que conozcan al empresariado uruguayo. ¿Qué palabras esperamos de la ministra Muniz desde el sector privado? Bueno, con la expectativa de alguna manera de algunos temas que son importantes hoy por hoy y que nos preocupan a todos. En definitiva, básicamente es qué es lo que va a pasar de aquí al final de este periodo. Obviamente que hay muchos temas sobre la mesa para discutir, como ya hemos visto públicamente, lo de las emergencias móviles. Obviamente hay unas incorporaciones que se están haciendo a partir del 1 de septiembre con la ley que va a estimular la fertilización asistida y la cobertura. Temas que no son menores para las instituciones y que nos parecen, bueno, van a ser de gran importancia para la ciudadanía y para las instituciones, obviamente. A grandes rasgos, ¿cómo ha impactado el Sistema Nacional Integrado de Salud en el vertebrado privado? Bueno, en general, ya a esta altura podemos decir que es un tema absolutamente incorporado, asumido. Creo que siempre hay posibilidades de mejorar, pero me parece que ha significado un cambio muy importante en lo que tiene que ver con la salud de nuestro país. No hay ninguna duda de que
más allá, repito, de que todavía queden cosas que se puedan mejorar, ha sido muy importante.